noches, Dios les bendiga a todos los presentes y a ese hermoso público que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Un abrazo fuerte para ustedes y que la bendición de Dios hoy y siempre estén con sus vidas. Les invito a quedarse, no se vayan y escuchen la palabra del Señor, porque hoy quiero hablarles un tema muy interesante. He titulado esta enseñanza Razones para dejar atrás nuestro pasado. Lo repito una vez más para quienes toman notas. Razones para dejar atrás nuestro pasado. No sin antes, usted puede abrir su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 43, y encontrará la primera razón, pero antes de señalarle algunas razones, voy a pasar por algunas historias, a lo que yo quiero que usted esté muy atento y pueda estar su corazón muy abierto a dejarse ministrar por la presencia de Dios. Dice Isaías 43, 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte la presencia del Señor por esta hermosa palabra que Él nos regala en esta noche? ¿Sabe? Yo quiero ser sensible a la necesidad de muchos de ustedes. Muchas veces un tema como este no nos gusta abordar en público y muchas veces no compartimos nuestro pasado o nuestro sufrimiento. Nuestra historia es difícil contarla a alguien, a menos de que ese alguien sea muy íntimo de nosotros. A menos que ese alguien nos coja en un momento de debilidad, donde ya no soportemos más lo que estamos viviendo, y entonces sí, tengamos que compartirlo con ellos. Pero usualmente no nos atrevemos a hablar de nuestro pasado y quisiéramos ocultar la realidad de nuestras vidas frente a las demás personas. ¿Sabe por qué? Porque hay heridas en nuestro corazón aún sin sanar. Hay heridas que solamente uno solo puede sanar, y es Dios. Y cuando aún el corazón duele, cuando aún la mente recuerda, aún cuando el espíritu se aflige, no nos es fácil compartir nuestra carga. Yo quiero decirles a todos ustedes que yo me solidarizo perfectamente con quienes están pasando por un momento muy duro. Porque como pastores y como predicadores muchas veces nos toca predicar la palabra del Señor. Algunos mensajes bajo la experiencia misma de haberlo vivido en el pasado. Otras veces predicamos un mensaje que sí, es el mensaje del cielo, es el mensaje de la palabra, pero muchas veces nosotros no tenemos ni idea en nuestra vivencia de qué estamos hablando. ¿Me hago entender? No hemos vivido esa palabra, no conocemos la trascendencia que tiene esa palabra. Pero otras veces nos toca vivirlo y nos toca predicarlo desde el mismo presente y de la misma experiencia. Lo cual resulta muy difícil para el predicador. Hablar desde la esencia misma en que el predicador lo vive. Y no puedo negar que he tenido luchas al predicar este mensaje. ¿Cómo? He tenido luchas al predicar. Prácticamente todos los mensajes de este año ha sido una lucha entre mis sentimientos y mi pasión por Dios. Pero ¿sabe qué? A Dios gracias, porque Él es quien da la fuerza.
que yo quiero decirles que si hay alguien que puede entender y ser sensible a este mensaje, soy yo, por vivencia propia. Así que no puede pensar usted que me está escuchando desde allí, desde esta transmisión, que yo le estoy pidiendo algo de lo cual yo no conozco y no sé cómo lo está viviendo usted. Claro, cada quien lo vive de acuerdo a la magnitud en que lo sufre. Pero todos tenemos situaciones difíciles, todos manejamos un pasado. Imagínense ustedes, yo quiero empezar a recrear algunas historias de algunas personas que sufrieron circunstancias difíciles en sus vidas. Hubo una vez una hermosa princesa, vivía en un palacio acompañada de su padre el rey y sus hermanos. Ella era hermosa, era muy agraciada, no solamente en lo externo, sino también en lo interior. Era conocida por todos como una joven pura, como una joven que cuidaba mucho su dignidad de doncella, de mujer virgen. Era una muchacha muy conocida entre el palacio y entre el pueblo por su manera de ser. Muy linda, muy atenta, muy amable con la gente. Siempre daba al servicio de las demás personas. Siempre daba a la necesidad del otro y de la manera en cómo pudiese ayudarle. Pero un día de repente uno de sus hermanos comienza a sentir un extraño sentimiento, una extraña por esa joven, a quien él sabía que era. Pero tal sentimiento venía una y otra vez, y hasta tal punto que no la podía ver como una hermana, sino que él la veía con ojos de pasión. Él la veía con ojos carnales. Él la veía con ojos de mujer. Y aunque al principio él luchaba con estos pensamientos, habían veces que le daba rienda suelta a la imaginación. Habían veces que le daba rienda suelta a lo que él pensaba, aunque iba contrario, aunque era incorrecto. Y tanto fue así que empezó a darle cabida a esos pensamientos y a esos sentimientos dentro de sí, que empezó a enfermar. Y su rostro empezó a ponerse pálido. Empezó a enfermarse. Y uno de esos amigos que conoce muy bien cuando estamos bien y cuando estamos mal, se le acerca para investigar qué te está pasando. ¿Por qué has enflaquecido? ¿Por qué está pálido tu rostro? Y él le confiesa y le dice: mira, es que yo estoy enamorado de mi propia hermana. Y ese supuesto amigo, en vez de aclarar sus pensamientos y en vez de decirle lo equivocado que estaba y ponerle un alto y detenerlo, imagínense, lo que hace es que lo aconseja y le dice qué hacer. Le dice: aprovechando que estás enfermo, haz de cuenta y muéstrate ante los demás como si estuvieras gravemente enfermo. Y cuando estés gravemente enfermo, pide que tu hermana venga a tu habitación. Y aquel hombre empezó a maquinar aquella idea pecaminosa que llegaba, hasta que decididamente lo ejecutó, porque todas las cosas comienzan en un pensamiento. Y vino su padre el rey a visitarle y lo encontró enfermo. Él fingió estar enfermo gravemente, así que le pidió a su padre: ¿por qué no envías a mi hermana que venga y prepare alimento y me alimente? Su padre, ignorando cuáles eran las verdaderas intenciones de su hijo,
le dice a su princesa: hija, ve a casa de tu hermano, prepara comida para él y dale de comer con tus propias manos. Aquella joven, inocente, pura, virgen, dada a ser bondadosa, amable y gentil, mucho más con su sangre, mucho más con su hermano, va corriendo y prepara alimento y llega a la habitación de su hermano y le dice: te he traído el alimento que has pedido. Él, al verla, hace salir a todos de la habitación y le dice: déjenme solo con mi hermana. Y al quedarse solo, la tomó por la fuerza y empezó a acariciar su cuerpo. Y ella le decía: por favor, detente, no lo hagas. No lo hagas, tú y yo somos hermanos. No me lastimes, no me deshonres, no quites lo más valioso que yo tengo, mi pureza. No me arrebates por lo que yo he luchado tanto. Somos familia, por favor, te lo imploro. No me lastimes, déjame. Detente, por favor. Pero aquel hombre, cegado por los sentimientos, en ese momento solo deseaba saciar su necesidad. La tomó por la fuerza y abusó de ella. Hacía pocos minutos había entrado por esa puerta como una princesa hermosa, pura, virgen. Y ahora le tocaba salir como una cualquiera. ¿Cuáles eran los sentimientos de aquella joven al salir de la habitación de su hermano? Y más, él manda a llamar a los que antes estaban y le dice: saquen a esta de la habitación. ¿Y saben por qué? Porque de la misma manera que la amó, de la misma manera que la deseó, entonces era la misma manera en que la estaba aborreciendo, la misma manera en que no quería saber nada de ella, la misma manera en que él repudiaba tenerla enfrente. Ella le dijo: ¿cómo harás esto, hermano mío? Ahora me botarás, me expulsarás, sin dejarme sin un techo, sin dejarme sin nada. Me expondrás a la vergüenza de todos. Y él solamente dijo: sáquenla. Aquella joven llevaba un vestido muy hermoso y una túnica que la hacía lucir como una digna mujer, virgen casta. Ella, al verse sus vestidos, ya no era la misma, así que rompió sus vestidos, rasgó sus vestidos, echó ceniza sobre su cabeza y salió gritando y salió llorando, muy desconsolada, con una vergüenza terrible, con un dolor en el alma, que no había medicina y no había palabra que pudiera saciar esa aflicción. Ahora se sentía sucia, ahora se sentía avergonzada, ahora se sentía humillada, ahora sentía que ya no valía absolutamente nada. Regresa a casa. Su padre, el rey, sabe de la situación, pero no hace nada para defender a su hija. Y ese silencio del rey le marcó mucho más a su hija. Porque ¿por qué papá no hace nada por mí? ¿Por qué mi hermano abusó de mí? ¿Por qué las personas que se suponen cuidarían de mí? ¿Por qué si las personas que están más cerca de mí, las que deberían amarme y entregar todo por mí, por qué son mis verdugos? ¿Por qué me hacen tanto daño? ¿Por qué? Había muchos por qué en el corazón y en la mente de aquella joven. ¿Por qué papá guarda silencio? Y aparte su hermano, viene su otro hermano y le dice: ¿por qué estás así? Y sospechando, porque él conocía a su otro hermano, lo perverso que era, sospechando de qué había pasado, le hizo que le confesara la verdad y le dijo: calla,
haz silencio y no digas nada de lo que ha pasado. Aquella joven fue silenciada para que no dijera absolutamente nada. Pero entre tanto que pasaba el tiempo, que pasaban los días y los meses, ella seguía sufriendo lo que a ella le había pasado. Y también podía ver en el rostro de su hermano que su hermano tenía un deseo insaciable de venganza. Ella podía ver que su hermano estaba esperando la oportunidad para vengar la dignidad de ella. Cuánto dolor, cuántas raíces de amargura en su pasado y en su presente. ¿Acaso ella era culpable de lo que le estaba pasando? ¿Acaso ella se lo había buscado? ¿Qué había hecho ella mal para que esto le estuviera pasando? Segundo libro de Samuel, capítulo 13, encontrarás la historia. Aquella joven llamada Tamar, una joven que no podía superar que en su propia casa hubiese sido abusada, que en su propia casa le hubieran causado tanto mal. Pasados 2 años, el hermano se vengó y mató al otro. Así que entonces ahora, ¿qué había pasado en casa? Toda una gran división en casa a raíz de un suceso. Pero también había un hombre a quienes todos respetaban, a quienes todos admiraban y hacían venia. Ese hombre era respetado en la nación donde vivía. En la ciudad era conocido como un hombre rico, como un hombre poderoso, como un hombre feliz, como un hombre temeroso de Dios. Él era conocido como un padre responsable que tenía una hermosa familia. Y este padre gozaba de tantos privilegios. Y la razón de por qué él tenía tantos privilegios y tanto bienestar era porque él era un hombre que temía a Dios. Era porque él era un hombre que amaba a Dios y le daba siempre el primer lugar a él. Pero un día todo comienza a destronarse en la vida de aquel varón. Un día normal, cuando él está bien en su casa, de repente llega un criado y le dice: ¿sabes qué? Todo tu ganado se ha muerto. No quedó ni uno, solamente, y los criados también, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y no había terminado de decir cuando vino el otro y dijo: ¿sabes qué? Los bueyes que tenía se los han robado. Y se han llevado a los criados también, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y vino otro y le dijo: ¿sabes qué? Tus ovejas, todo se ha perdido. Qué pérdida irreparable, que cada uno de sus ganancias, de sus riquezas, de su bienestar, en un momento había dejado de ser. Ya no estaban. ¿Y por qué? Se preguntaría él. ¿Por qué? Pero ni siquiera había tiempo para darse un por qué. Porque otro criado vino y dijo: ¿sabes qué? Estando tus hijos y tus hijas reunidos en una casa, en la casa del primogénito, estaban infelices en una fiesta, y vino un viento tan fuerte que estremeció los cimientos de la casa y todos murieron dentro. No fue uno, no fue un hijo lo que perdió, fueron 10 hijos en un solo día. ¿Y sabe qué él hacía por sus hijos? Él era un padre responsable, él era un padre que se preocupaba. Y yo decía: wow, este personaje, este hombre, parece sacado de una película. Parece una historia fantástica, poco real. Porque para los hombres que conocemos hoy día no son tan fuertes. Y me disculpan,
Pero lo que estamos viendo hoy es que los hombres de hoy pocos se preocupan por estar bien y agradar al Señor, o pocos soportan algunos casos, algunas pérdidas. Y no solamente los hombres, las mujeres también nos añadimos a ellos. Somos tocados con un solo aspecto, no con todos a la vez. Y pasan los años y puede que volvamos a sufrir alguna otra cosa, pero no como este hombre. Creo que no ha habido otro en la tierra que pudiera compararse a él, de haberlo perdido todo. Pero por si fuera poco, haber perdido sus riquezas y haber perdido también a sus hijos. Ahora una grave enfermedad ataca su cuerpo, invade desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y ni siquiera puede rascarse. Su salud es arrebatada. Dios mío, cuántas pérdidas irreparables. Cuánto sufrimiento para una sola persona y sin causa, porque cuando algo nos sucede, lo primero que nos preguntamos es: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecerlo? ¿Yo soy culpable acaso? Este hombre en lo absoluto no era culpable de lo que le estaba pasando. Pero por si por falta hace algo, cuando uno lo ha perdido todo, al menos debería tener a alguien que lo sostenga a su lado, algún familiar, algún pariente y algún amigo. Pero regresa a su esposa diciéndole: ¿y tú qué? ¿Todavía bendices a Dios? Maldice a Dios y muérete. Mira las palabras consoladoras, alentadoras de esta esposa. Y vienen los amigos luego a decirle: ¿sabes qué? Si tú estás en esta condición y si lo has perdido todo, es porque tú mismito eres el culpable. Examínate y mira a ver dónde has pecado. Examínate y mira a ver por qué es que te están viniendo todos estos azotes, porque no es normal que te suceda todo esto. ¿En quién se refugiaba este hombre? ¿Quién lo consolaba? ¿Quién le daba fuerzas? ¿Acaso no se suponía que su familia o los que quedaban de su familia o sus amigos vinieran y lo apoyaran y le dijeran, siquiera le pusieran la mano en el hombro y le dijeran: todo va a estar bien, no te preocupes, saldrás adelante de esto, te recuperarás, tienes que ser fuerte y valiente? ¿Dónde estaba ese abrazo consolador? ¿Dónde estaba esa voz amiga? ¿Dónde estaba esa mano que lo sostuviera? ¿Dónde? Pero lo que más me asombra de este hombre y toca las fibras de mi corazón, este hombre con el profundo dolor que sentía, dice que rasuró su cabeza, se quitó el cabello en señal de duelo y se arrodilló y adoró al Señor. Mostró evidencia de un duelo profundo, de un dolor que acababa con su alma, pero no acababa con su fe. No acababa con su fe. ¿Qué capacidad tan grande tenía este hombre de poder adorar en medio de tanto caos, en medio de la nada? Porque él estaba en la nada. ¿Qué capacidad mayor? Y aún decir: Dios dio y Dios también quitó. Aceptar esa soberanía. Y luego decir: yo sé que mi Redentor vive y que del polvo de donde esté
de allí seré levantado. De allí me levantará el Señor. ¡Wow! ¡Qué gran hombre! Job capítulo 1 en adelante, usted podrá encontrar esta historia maravillosa. ¿Cómo levantarse después de todas esas caídas? ¿Cómo hizo Job para superar ese pasado doloroso? ¿Cómo hizo Job para entender tanto a Dios? ¿Qué capacidad tan grande tenía su corazón de poder aceptar la soberanía de Dios y al mismo tiempo seguirle siendo fiel? ¿No les parece grandioso para nuestros tiempos entender que los planes de Dios son mejores que los nuestros, aunque nos duela, aunque no los podamos entender? Maravilloso. Y él dijo otra expresión que queda impregnada en nuestra mente. Él dijo: y en todo esto no hallé despropósito alguno. O sea que él decía: yo lloro, yo sufro, yo perdí todo, pero hay un propósito detrás de cada sufrimiento. Hay un propósito de Dios en habérmelo dado y habérmelo quitado. ¡Qué hombre tan valiente! Me le quito el sombrero. Porque aparte de todo, él no sabía la lucha que había entre Dios y Satanás. Él no sabía la conversación que ellos tenían. Él no lo sabía. Pero aún así, aunque no lo sabía, se atrevía a seguir confiando en que Dios estaba con él y que Dios era soberano y podía hacer lo que él quisiera, pero que además no lo dejaría solo, porque detrás de cada proceso habría un propósito de Dios para su vida. Y una última historia que quiero contarte es la de un joven hermoso, por cierto, que pierde a su mamá a pocos años de su vida. Su mamá da a luz a su segundo hermano y en el parto fallece. Una mamá de esas bien querendonas, una mamá que había anhelado ser madre, imagínenselo. Cuánto ella amaba a su hijo, si había anhelado ser madre y lo había logrado. Pero su mamá fallece. Y su papá, queriendo saciar ese vacío y queriendo llenar ese vacío en el corazón de su hijo, se convierte en padre y madre a la vez. Su papá lo amaba mucho, porque aparte de todo, lo había tenido en su vejez. En sus años ya de vencimiento, él tenía ese hijo menor que siempre estaba con él en casa. Ese hijo que lo apachachaba, ese hijo que él amaba, ese hijo obediente, ese hijo que le hacía caso, ese hijo que no daba por dónde. Él le había comprado y le había hecho una túnica de colores y se la había dado como un regalo especial para su hijo. Pero un día cualquiera le dice: hijo, ve y llévale alimento a tus hermanos donde ellos están trabajando y tráeme noticias de que tus hermanos estén bien. Sin saber aquel padre que aquella decisión le costaría durante años, y sin saber aquel hijo que ese sería el último recuerdo que tendría consignado en su mente para recordar a su padre. No sabían ambos que pasarían muchos años para volver a verse y abrazarse. Su padre le envía y él va a ver a sus hermanos. Y cuando él lleva muy contento el alimento, espera que ellos lo reciban, siquiera con unas gracias. Y sus hermanos, ¿qué dicen? Cegados por la envidia, cegados por ese trato que a veces se dan los hermanos que no se gustan,
Lo toman a la fuerza e intentan matarlo y lo meten en un pozo hondo. Y él le suplica y le dice: hermanos míos, por favor, no lo hagan. No me maten, no me lastimen, no me hagan daño. Hermanos míos, piensen un poco en el dolor que le causarán a mi padre. Piensen un poco en lo que él sufrirá. Yo soy su hermano, por favor. Si les he ofendido, perdónenme. Pero por favor, déjenme vivir. Y lo tiran allí. Yo no me puedo imaginar los momentos difíciles de ese joven metido en ese pozo hondo. Se salvó porque el pozo no tenía agua, pero donde hubiese tenido agua, muerto hubiera quedado. Claro, eso en el ámbito natural, porque en el ámbito espiritual se salvó porque Dios tenía planes y propósitos con él. Y Dios no permitiría que sus hermanos le quitaran la vida. Así que ese joven, luego lo sacan de allí y quizás él esté pensando: oh, mis hermanos se arrepintieron y me van a devolver nuevamente a casa. Pero contrario a ello, ven a una caravana de personas extranjeras y ven la oportunidad enseguida para venderlo como esclavo y sacarle provecho. Vamos a venderlo como un esclavo. Y lo venden. Se llevan a este joven de escasos 17 años, ahora no lejos, no tan solo lejos de su papá y de su otro hermano, a quien él amaba, sino que también se lo llevan lejos de su país, de su tierra, de sus costumbres. Había pasado de ser el niño consentido de papá, había pasado de ser ese niño que lo cuidaban y lo protegían y le brindaban todo como un rey, como un príncipe. Ahora pasaba a ser un esclavo sin derecho a nada, simplemente a servir a personas que no conocía en un lugar muy lejano de su propia tierra. Usted puede ponerse en los zapatos de ese joven y empezó a enfrentarse a la vida solo, sin un abrazo, sin un te quiero. Corrieron los años y no había una noticia de su padre. Pero pese que no tenía el amor de padre, de hermano, no tenía ese calor de familia, eso no era todo. Él estaba lejos de su tierra, estaba en condición de esclavo. Y para añadirle una fresa al pastel, para el amo quien trabajaba, su esposa se enamora de él y quiere que se acueste con él. Pero este joven, aún pensando primero en la integridad que le debía a Dios, y le decía: yo no puedo fallarle a Dios, aunque yo estoy carente de afecto, aunque yo desearía que alguien me amara, aunque yo desearía lo que esta mujer me ofrece, pero yo no puedo cambiar esto por Dios. Yo tengo que serle fiel a Dios. Vaya fe la de este varón. Como este joven no estaba renegando por lo que había vivido, por lo que Dios le había permitido estar viviendo. Como este joven logra mantener su fe en medio del proceso, en medio de no entender nada. ¿Cómo logra entenderlo? Y decir: no le puedo fallar a Dios. Y aún a mi amo no le puedo fallar, porque Él me ha dado derecho a todo lo que tengo en esta casa, excepto a ti, mujer. A ti no te puedo tocar. Y pensando en ese amo, en la fidelidad de ese amo, él mejor decide huir. Pero si alguien pudiera aplaudir esa hazaña, no, por el contrario, la mujer dijo que él había intentado abusar de ella. La mujer quiso vengarse porque él no quiso ceder a su petición.
Entonces ahora, como si fuera poco, está perdido entre lágrimas y el recuerdo de sus hermanos cuando lo quieren matar, y el recuerdo cuando lo traicionan y lo venden como esclavo. El estar lejos y ausente del cariño de su padre, el estar lejos de tierra. Ahora el ser vendido como esclavo, y ahora, como si fuera poco, ser tratado como un preso, como una persona mala. Ahora, metido dentro de una celda, empieza a recordar una y otra vez los sucesos de su vida y a preguntarse: ¿cómo estará mi padre? ¿Mi padre seguirá con vida? Una y otra vez los recuerdos venían a él. Pero qué fe tan poderosa la de este varón, que no se dejaba vencer por lo que a él, el sufrimiento que él tenía, por lo que a él le había pasado. Él decía, él seguía esperando una oportunidad más, igual que Job. Estando allí, interpreta los sueños de dos personas y se hace realidad, pero a uno de ellos, a quien le interpreta: tú estarás delante del faraón. Cuando estés delante de él, por favor, háblale de mí. Háblale que yo aquí estoy injustamente, que me han tratado de la manera en que no se trata a nadie y que yo no he hecho lo malo. Por favor, acuérdate de mí. Él está en una cárcel esperando escúcheme bien, una oportunidad. Pero su amigo de la cárcel, a quien había ayudado, a quien había consolado, ¿sabe qué hace? Al verse en libertad, se olvida de él. Y pasaron 2 años. Y si no es porque en los planes de Dios Él está, porque eso sí, el hombre se puede olvidar de nosotros, pero nunca Dios. Y dentro de los planes de Dios, en 2 años hizo que el hombre tuviera un sueño y se vieran a la necesidad de recordar: sí, en la cárcel hay uno que interpreta sueños. Ni siquiera se acordó del amigo que él prometió ayudar. Él se acordó que allá había un intérprete de sueños y lo trajo. Y fue allí cuando esa oportunidad tan deseada, tan anhelada, comienza a florecer. Entonces el faraón le dice: venga, interpréteme el sueño. Y luego que se lo interpreta, dice: ¿dónde voy a conseguir yo a alguien más sabio que tú? Definitivamente tú eres quien hará lo que me estás interpretando. Y lo colocó como gobernador, como segundo al mando de la nación egipcia. De ahí empieza entonces una nueva etapa en la vida de José. Él disponía, él hacía, él decía: mira, tomen el alimento y guárdenlo para acá, ustedes hagan aquí, ustedes vayan allá. Él daba las órdenes y todo parecía bien. Pero cuando llegó el tiempo del hambre, sus hermanos tuvieron que venir a donde estaba él. Y cuando él ve a sus hermanos frente suyo, es como si hubiera vuelto en el tiempo otra vez, al mismo día y a la misma escena. Tanto es así que él los manda a salir, porque no puede en ese momento estar frente a él. Su pasado ha vuelto de manera presente a su vida, con nombre e imagen propia. Su pasado ha vuelto al presente. Y cuánto dolor se siente haber creído que superaste algo, porque estás luchando para salir adelante, y el día que tú crees que estás bien y que ya lo superaste, ese día te confrontas con nombre e imagen propia de tu pasado. Quizás algunos no puedan entender lo que les estoy diciendo. Qué difícil volver nuevamente allá donde estábamos, donde habíamos querido salir. Y luego que ya se calmó, él los envía, los manda a llamar nuevamente.
Y él les dice, ¿sabe qué? Yo soy José. Sí, yo soy su hermano, a quien ustedes intentaron matar y a quien ustedes vendieron como un esclavo. Sus hermanos, por supuesto, morían del miedo y de la impresión al verlo. Ellos no podían reconocerle porque lo habían dejado muy niño. 13 años habían pasado. 13 años, obviamente el físico de José había cambiado mucho, pero el de ellos seguía intacto. Por lo que José pudo reconocerle, pero sus hermanos no podían reconocerle a él. Oiga, se imagina 13 años de sufrimiento pausados ahora en un instante. 13 años de dolor, 13 años de un pasado que creyó haberse olvidado. ¿Y sabe cuál fue la verdadera manera de él poderse liberar de ese pasado y de esos 13 años de amargo sufrir? Otorgándole el perdón a sus verdugos, otorgándole el perdón a sus propios hermanos, a quien más daño le habían causado. Otorgar el perdón. ¿Por qué será que es tan difícil otorgar el perdón? Y más si viene desde adentro. Porque los de nuestra propia carne, los de nuestra propia sangre, parecen ensañarse muchas veces con conocimiento de causa o sin conocimiento. Pero nos hieren, nos dañan, nos lastiman, queriendo o no queriendo. Las heridas más profundas que se puedan realizar en el corazón de un ser humano son esas heridas que vienen de la propia casa, de la propia familia. Pero déjame decirte algo, no hay pasado que se pueda olvidar si no hay un perdón y una reconciliación. No hay pasado que tú puedas ignorar si un día no te regresas y confrontas tu pasado y perdonas. No porque él o ella se lo merezcan, sino porque tú te lo mereces. Tú mereces descargar ese dolor. Tú mereces hacer un lado esa carga, ese sufrimiento, ese peso emocional. Tú mereces sacar de tu vida todas las heridas. ¿Qué malo había hecho José para merecer tanto? No había merecido que sus hermanos le dieran ese trato. No había merecido tantas cosas, pero Dios tenía un plan con él. ¿Te has preguntado si en tu historia Dios ha intervenido de manera favorable? ¿Te habrás preguntado si después de tanto sufrimiento hay una causa, hay un motivo, hay un propósito de Dios para tu vida? Pero es posible que quizás usted no se dé cuenta de lo que Dios quiera hacer. Es posible que usted no encuentre una razón de peso para levantarse. Es posible que usted no haya ningún propósito en lo que le pasó. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu pasado? Si escribieras en unas líneas desde que estabas en el vientre de mamá o aún, porque escuchamos nosotros sin tener conciencia, nuestros padres o alguien nos ha contado incluso desde antes que naciésemos. Yo, por ejemplo, mi hermana, una de mis hermanas me dice que yo lloré en la barriga. ¿Será por eso que soy tan llorona? Ella me escuchó llorar al lado de mi madre. Así que tengo esa concepción, porque ambas me lo han dicho. Sé que antes de nacer, nací aquí porque mi familia vivía en el campo. Pero conozco la triste realidad de por qué tuvieron que salir del campo a pasar necesidad en el pueblo. Pero mi madre sale embarazada de mí.
Así que tú también podrás saber incluso detalles desde antes que estuvieras en el vientre, y si no lo sabes, sería bueno consultarlo con papá y con mamá y recordar. Puede que hayan cosas bonitas también para recordar, o quizás para algunos haya cosas difíciles de afrontar, pero todos tenemos un pasado que superar, porque si no es de una forma, es de otra, y la vida se divide en tres: pasado, presente y futuro. Todos tenemos un pasado. Tal vez tú eres aquella niña o aquel niño que indefenso fue abusado por su propio cuidador. Tal vez tú eres esa persona que creció con ese sentimiento de culpabilidad, porque aunque no eras culpable de que alguien hubiese abusado de ti, tú te sentías culpable. Quizás piensas y dices: ¿por qué no me defendí? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no busqué ayuda? ¿O por qué le permití tantas veces que lo hiciera? ¿Por qué me sucedió a mí? O quizás tú seas ese niño o esa persona que te tocó enfrentarte solo al mundo, sin papá o sin mamá, porque los dos decidieron abandonarte. Quizás creciste con la ausencia o el abandono de uno de los dos, o quizás de los dos, y fuiste a vivir a casa de un pariente, o fuiste a vivir a casa de alguien, o a un orfanato, o creciste entre las calles. Y tal abandono ha causado tanto impacto en ti que siempre te produce un estado de depresión y soledad absoluta. Y que por momentos recuerdes la ausencia de ellos y te preguntarás: ¿por qué yo no fui importante para mis padres? ¿Por qué ellos no me amaron como normalmente los padres aman a sus hijos? ¿Por qué nunca se interesaron por saber si yo comía o dormía o qué pasaba conmigo? O tal vez hoy te encuentres llorando la pérdida de un ser querido que ya no está contigo y que añoras mucho, porque fue alguien especial contigo, porque compartiste muchos momentos con él o con ella. Y quizás hoy no logres resistir la soledad o la ausencia de sentirse que ya no volverá a estar más contigo, que no disfrutarás más una sonrisa o tal vez una discusión, que ya no volverá más. Muchas personas, tanto les marca la ausencia de un ser querido, que van hasta el sepulcro, como lo dijo Jacob. Cuando Jacob se enteró que su hijo había fallecido, lo cual era una mentira, él dijo: no quiero ser consolado por nadie. No quiero que nadie me diga nada, ni que nadie sienta lástima por mí, ni que nadie me diga nada. Yo moriré con este dolor hasta el día en que me muera. Así personas han adoptado una actitud de morirse, de ir hasta la tumba con aquella ausencia y con aquel dolor que les penetra el alma en fechas y ocasiones y momentos especiales. Quizás quiera morirse junto con esa persona, ya fuese papá, hermano, esposo o hijos, pero es muy difícil afrontar la vida sin ese ser querido, más cuando él ha sido especial o cuando se ha tenido una relación íntima. También es posible que hayas crecido dentro de una familia, pero aún recuerdes el maltrato físico y verbal por el cual te sometieron.
Y aunque ya esas palabras y ese maltrato no esté, pero quedaron las heridas y quedaron las cicatrices y quedaron resonando esas palabras en tu interior. Y hoy te digan que tú eres un bueno para nada. Y hoy te digan que tú no vales nada. Oye, esas palabras quizás penetren lo hondo de tu corazón y te marquen tanto que en realidad no dejen ver lo que tú eres. Te marquen tanto que no dejen que tú explores la esencia de lo que eres. Ya no están, ya pasaron, pero siguen presentes y siguen resonantes al oído. Tal vez no pudiste soportar la separación de papá y mamá. Te pegó tan fuerte que ellos dos se separaran y que aparte tuvieras que convivir con un padrastro o una madrastra. Te marcó tanto que hoy que eres adulto y planeas tener tu propia vida, te preguntarás si a ti también te va a pasar, o estando viviendo con tu pareja sigues marcado por esa misma decisión de fracaso de papá y mamá, y tu historia también es igual. Y tus hijos tal vez hoy también estén sufriendo lo que tú sufriste, o tal vez te estés aguantando a una persona que no te merece, a una persona que te maltrata, a una persona que no quiere estar contigo, o que quiere estar contigo pero en abusos, y tal vez te lo aguantes porque no quieras repetir tu historia en tus hijos. Tantas cosas que marcan nuestro destino. Otro ejemplo es que te hayas esforzado mucho por sacar adelante tu vida, tu familia, y que hayas tenido ventajas en el Señor de poder construir cosas. Pero de repente algo vino y lo echó a perder todo. Pero de repente un aprovechado vino y te robó tus ilusiones y te quitó tus sueños y te quitó tus esfuerzos y perdiste todo. Y desde entonces vas en decaimiento, no te levantas. Y todo lo que haces económicamente sucumbe y no logras levantarte. Tanto te ha marcado la decisión de fracaso que piensas ya que no vas a salir adelante, que eres un fracasado para toda la vida. Tanto te ha deteriorado que en tu mente está consignada el no puedo. El no voy a salir adelante. En quizás ahora esté bien, pero mañana quizás fracase. Porque el peso del fracaso viene sobre nosotros. Quizás papá y mamá siempre hayan estado con nosotros, pero se preocuparon tanto por darnos cosas materiales que olvidaron que existíamos. Carentes de un abrazo, carentes de un beso, carentes de un consejo. A veces quisieras que alguien te preguntara, que tu padre o tu madre te hubiera preguntado: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién andas? Hay gente que hubiera preferido regaños y hubiera preferido latigazos antes que haber sido ignorado. Antes que haber sido ignorado. Porque a veces como papás queremos darle todo a nuestros hijos, e incluso hay papás que se van a trabajar y de allá le mandan todo, le mandan la mejor cama, le hacen la mejor habitación, le hacen los mejores vestidos, estudian en la mejor institución y universidad, pero el tiempo para compartir, el tiempo para sentirnos vivos, el tiempo para sentir que sacas tiempo para mí y que no solamente el trabajo y los bienes y la comodidad es importante, sino que también tu presencia es importante para mi vida. Y quizás haya sufrido también un accidente, y dicho accidente dejó tantas cicatrices que no puedes borrar de tu cuerpo. Tampoco puedes borrar
vista de los demás. Y quizás los demás no entiendan por qué tú tienes esa herida, o por qué eres como eres, o por qué luces como luces. Y en vez de entenderte y de apoyarte, lo que hacen es señalarte y burlarse. Y para terminar, quizás tú seas aquel mismo culpable que muchas veces te equivocaste y muchas veces tomaste decisiones erróneas y acabaste con tu propia vida y con tu propio futuro. Y hoy sigas pensando, el peso de la culpa está sobre ti. Y aunque de día estás bien y de día puedes entretener tu mente con uno y con otro y con una actividad y con una persona, pero en las noches, cuando realmente se supone deberías descansar, en la noche vienen los recuerdos para atormentarte. En la noche viene el pensamiento para acusarte y decirte: por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. No hay otro culpable de lo que te esté pasando. Tú eres el culpable. Y quizás no puedas avanzar. Quizás no puedas avanzar porque el peso de la culpa sigue sobre ti. Pero yo te voy a dar unas razones hoy. Y con esto quiero finalizar. Razones para abandonar el pasado. Y este título y esto que te voy a decir lo recibí en sueños. Es la única parte que recuerdo del mensaje. Le compartí a alguien que mientras dormía yo soñé con este mensaje. Y la primera razón que me dieron a mí en lo personal, y me apropié de ella para no seguir cargando ese pasado, está en Isaías 43:18. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, dice el Señor. La primera razón para no acordarnos es porque Dios no quiere que nos acordemos. Y para quienes Dios es importante, sabemos que nuestra vida depende de lo que Él diga y haga. Y Él dice: hijo mío, hija mía, yo no te quiero ver así. Yo no quiero que sigas sufriendo con el pasado triste y doloroso, porque si yo lo permití en tu vida, lo permití con un propósito. Porque si tú estás hoy aquí es porque yo te he sostenido, yo te he ayudado y porque yo tengo cosas nuevas para ti. Pero si tú sigues atormentándote con lo que ya pasó y con lo que quedó atrás, con lo que no puedes remediar, con lo que no puedes regresar, entonces tu pasado seguirá marcando tu presente y tu futuro, de tal manera que no existirá un presente y un futuro. ¿Saben lo que pasa cuando uno guarda el pasado? Se pierde estabilidad en las relaciones que manejas, porque tu estado de ánimo cambia mucho, tu estado de ánimo. Algunas veces puedes estar contento, como otras veces puedes estar triste o quizás amargado o quizás airado. Y cuando las personas a tu alrededor, ya sean de tu trabajo, ya sean de tu familia e incluso de la misma iglesia, cuando se topan contigo en ese mismo instante, tú no tienes el gozo para responderles con amor. Tú no tienes la paciencia para escucharlos. Tú estás lleno de dolor, de tristeza, y eso te consume por dentro. Y sencillamente no quieres que estén allí. Eso, el sentimiento no te deja ser amable y cariñoso, no te deja dar una buena respuesta. Y como las personas que están a tu alrededor no saben lo que tú vives y lo que tú estás sintiendo, entonces se ofenden, se enojan
y se van lastimados. Eso pasa cuando tienes un corazón enfermo que todavía le duele su pasado. Pierdes estabilidad en tus relaciones. Se generan enfermedades. Se generan enfermedades que incluso ni la ciencia médica puede dictaminar qué es. Porque tu cuerpo, como tu mente está colapsada de todos esos sentimientos, y a veces no haya una manera de cómo sanar, no haya una manera de cómo sacar eso, entonces lo reprimes frente a los demás y comienza tu cuerpo a sentir malestares y te enfermas. Y muchas enfermedades han llevado a un quirófano y, lo que es peor, han llevado a una tumba. Así que no es sano recordar el pasado. Otra razón de por qué debes olvidarlo es porque se detiene el tiempo para ti. Te paralizas tú y todo lo que estás haciendo. Cuando tus ánimos están afectados, no tienes ganas de continuar. No tienes ganas de seguir remando la barca. Sencillamente estás desanimado, estás deprimido y no quieres continuar. Entonces en ese momento el tiempo se paraliza. Y todo lo que era importante deja de ser importante en ese momento. ¿Me hago entender? No sé cuántos han vivido momentos así. Otro, no logras nada con atormentarte a ti mismo, porque cada recuerdo es un tormento. Cada recuerdo del pasado te lleva a la misma escena. Y es un tormento que solamente tú vives y que nadie alrededor conoce, ni te puede ayudar, ni te puede salvar. Y sientes que tú te hundes cada día, cada vez más y más. Te conviertes en tu propio verdugo. Te conviertes en la persona que te hiere a ti mismo. Porque ya no está ese papá, ya no está esa mamá, ya no está esa persona que tengas que perdonar, ya no está todo, pero están los recuerdos. Y cuando tú los traes a la mente, tú mismo te martirizas, comienzas a sufrir, comienzas a llorar. Entonces ya no es esa persona, ya no es esa situación, ahora eres tú. Y por último, ¿sabes qué pasa? Te detienes, no avanzas. No puedes ver el futuro. No puedes tener una perspectiva de la vida. No puedes sencillamente avanzar. Porque estás abrazando el pasado. Porque el pasado sencillamente te tiene atado. Porque no eres libre. Y es precisamente la segunda parte del versículo 19 de Isaías 43 lo que dice: he aquí que yo hago cosas nuevas. Y pronto saldrán a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabes qué está esperando Dios al soltar tu pasado? Traer cosas nuevas para tu presente y para tu futuro. Aleluya, te alabo, Señor, te bendigo. Dios quiere traer bendiciones nuevas. No tienes por qué temer. Escúchame, los que sienten temor de que el pasado se repita en el presente. Hay una gran diferencia cuando tú le pones tus cargas a Dios. Hay una gran diferencia cuando tú llegas a la presencia del Señor. Ahora yo te quiero decir algo, iglesia, hermanos que están allí y amigos. No se puede borrar un pasado sin la ayuda de Dios. No se puede olvidar un pasado, no se pueden sanar las heridas, no se puede cicatrizar el corazón, el alma, sin que tú no busques un lugar a diario para recibir perdón y para ofrecer perdón, para pedirle ayuda a Dios y decirle: no quiero sentirme más así. No se puede dejar el pasado atrás si no estás dispuesto
Porque si siempre el pasado lo estás trayendo al presente y no estás dispuesto a perdonar, no estás dispuesto a olvidar, no estás dispuesto a empezar de nuevo, si no hay una disposición, poco puede hacer Dios, porque Dios trabaja con nuestra disposición. Por eso es que los hijos de Dios cambiamos, porque nos damos a la tarea de dejarnos influenciar por Dios y su palabra. Sus razones son nuestras razones, por las que tenemos que seguir intentándolo. Yo quiero hablarle al amigo que me está escuchando allí. Si tú no eres cristiano y estás atravesando por momentos difíciles y quieres olvidar tu pasado, no puedes hacerlo sin la ayuda de Dios. Ve a tu habitación siempre, cada día, y habla con Dios. Hablar con Dios es hablar normalmente como si hablaras con alguien. Simplemente alguien que no ves, pero puedes sentir. Ve a una iglesia, asiste, congrégate y permite que Dios renueve tus fuerzas a través de la palabra. Y por último, y con esto cierro, otorga el perdón a quienes más daño te han hecho. No importa cuán doloroso sea el pasado, tú mereces perdonar. Tú debes perdonar para poder ser libre de tu pasado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo fuerte.